La vida tiene la curiosa fijación de marcarse por dos puntos, el nacimiento y la muerte. Entre ellas, centenares de historias que merecen ser contadas. Soy Alfonso Castro Cid, este es el podcast de CREAP Colombia. Dos puntos, historias que merecen ser contadas. Hola, bienvenidos a otro episodio de Dos Puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas. Hoy tenemos una edición especial, grabamos desde la Universidad Externado de Colombia, agradecidos con ellos por habernos abierto sus sede y tenemos un auditorio para mí gratificante, lleno de estudiantes, caras jóvenes llenas de ilusión y básicamente les decía a los asistentes que eso fue lo que le dio el nacimiento a este podcast, contar esas historias de personas que siguen trabajando, que todos los días se levantan con ganas de hacer algo por este mundo y por este país. Y hoy me acompaña Javier Díaz. Javier, bienvenido. Alfonso, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar nuevamente aquí en la universidad. Yo fui profesor de esta universidad durante muchos años en economía, dictaba comercio internacional y entonces la llevo muy en el corazón. ¿La llevas tatuada? Sí. Javier, para quien no te conoce, eres el presidente de Analdex. Cuéntanos muy brevemente qué quiere decir eso de ser presidente de Analdex. Analdex es un gremio privado que reúne a las principales empresas que hacen comercio exterior en el país. Nosotros nacimos en 1971 como la Asociación Nacional de Exportadores. Hace 55 años, fácil Pero, de... por allá en el 2000, yo dije, oiga, ¿y por qué solo exportadores? ¿Por qué no importadores? ¿Por qué no logística? El comercio es de doble vía. Entonces, cambiamos la razón social. Claro, uno después de viejo no puede cambiarse el nombre. Sí. Entonces, conservamos el Analdex, pero Asociación Nacional de Comercio Exterior. Le damos cabida a empresas exportadoras, importadoras y de logística. Si uno tiene en el sector público un Ministerio de Comercio Exterior, uno debería tener en el sector privado una contraparte, Asociación Nacional de Comercio Exterior. Y eso ha sido magnífico porque nos ha permitido conocer pues, la doble vía del comercio internacional. Entonces, pues Analdex es como un club, la gente, las empresas se afilian y usted, al igual que en el club, usted quiere ir a jugar golf, jugar tenis, ir a la piscina, a la zona húmeda, y usted tiene los servicios por la cuota de sostenimiento que usted paga en el club. En Analdex ocurre igual, usted tiene servicios de información. ¿Cuál es el arancel de mi producto en Pakistán? En Turquía. Usted tiene la información de comercio exterior que quiera. Información, gestión, asesoría. Quiero hacer esta operación, ¿cómo la puedo hacer? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cómo llego allá? Cuando tengo líos con la DIAN, generalmente me acompañan personas a la empresa, entonces para interactuar con la DIAN, ¿por qué le encantaron la mercancía? ¿Qué pasó? La DIAN tiene razón, usted la embarró, ¿cómo subsanar eso? Entonces, unos servicios básicos de información, gestión, asesoría, acompañamiento, pero también si quiere hacer la fiesta de 15 años en el club, lo puede hacer aquí. Si usted quiere una cosa específica para su empresa, quiero convertirme en comercializador internacional, y hacemos todo el acompañamiento. Quiero convertirme en OEA, operador económico, y hacemos todo el acompañamiento. Entonces, gestionar, informar a esas empresas que están en materia de comercio exterior, ese es el día a día de nuestra organización. Una organización que nació muy pequeña, pero que hoy tiene más de 50 personas fijas en la nómina, y a veces con proyectos subimos 70 personas más. Claro. Y ese es el día a día. Te diviertes. Javier, te diviertes y como pueden ver, recorre la pasión, que es una de las cosas que uno ve mucho en este podcast, la persona apasionada por el comercio. Fuiste profesor, ya nos revelaste. Devolvámonos un poquito a ese lado de Javier sentado allá, a los 19 años, 20, 18. Más o menos, 18, sentado allá, pensando cuál va a ser mi futuro. ¿Dónde estaba ese Javier en ese momento? Alfonso, yo soy ibaguereño. Yo nací en Ibagué, hice mi bachillerato en Ibagué, y cuando llegó el momento de decidir qué quería estudiar,
estaba entre Derecho y Economía, y me decidí por la Economía. Pero en Ibagué no había Economía. En Ibagué, la universidad de ese entonces daba Agronomía, Veterinaria y Zootecnia. Mi papá me dijo, no, pero estudié una de esas. Yo quiero estudiar Economía. Y me vine para Bogotá a estudiar Economía. ¿Solo a Bogotá? ¿Te viniste? Solo. A los 18 años salí de la casa y llegué a Bogotá. Me mató el frío, pero el orgullo no me dejó volver. Y en esa época, no porque nos digamos que somos viejos, pero internet no había, computador no había, era mecanografía, que le enseñaban en el colegio máquina. Pero Alfonso, el primer mensaje para estos chicos: uno tiene que hacer y tiene que estudiar lo que le gusta. Sí. Si uno hace lo que le gusta, no es trabajo. Uno se lo goza todos los días. Eso de que usted se despierte y piense, uy, tengo que ir a trabajar, qué mame. No. Usted se despierta y dice, voy para la oficina. Qué tristeza qué ese pensamiento, ¿no? Yo veo gente que, y uno que tiene la opción, digamos, uno al final del día ve a estos muchachos y dice, están yendo a una buena universidad, tienen la opción dentro de una carrera, tú estudias economía, puedes escoger muchas cosas que hacer, pero si te gusta. Y yo llevo 29 años como presidente de la FECO, cumple este año. Okay. Y me dice, ¿y usted no se aburre todos estos años? Pero es que no tengo 2 días iguales. Okay. No es un trabajo rutinario. Todos los días hay un desafío diferente. Entonces, hacer lo que a uno le gusta. Y fuera de eso le pagan. Sí. ¿Qué más pide? Delicioso. Llegaste a Bogotá. Llegué a Bogotá. Te mata el frío. Me mató el frío, pero bueno, por orgullo dije, yo no me puedo volver. Después de que había peleado con mi papá, que yo tenía que estar aquí, estudiar aquí. Empecé mi carrera de economía en la Universidad Nacional y ya al final de la carrera empieza la angustia. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer laboralmente? Porque yo, muchacho de provincia, sin palancas políticas, sin conocer a nadie. ¿Y los papás jalando para que te volvieras allá o no? Pero yo decía, yo me vuelvo a Ibagué, ¿qué oportunidad de trabajo hay allá? Con el gobierno municipal o departamental. ¿De resto? Entonces, no, hay que abrirse campo acá. Y empecé pues a mirar opciones y el primer trabajo que me resultó fue en economía, en planeación urbana. Okay. ¿Como practicante o qué? Había terminado materias, estaba haciendo mi tesis. Yo le había dejado mi hoja de vida al director de la carrera. Estoy buscando puesto con los profesores, estoy buscando puesto. Y entonces, incluso iba de corbata ese día. ¿No es uno muy sapo hacer eso con los profesores y porque No, la gente dice, oiga, no, ese es el lambón del curso? No, pero uno desarrolla una relación con algunos profesores, no con todos. No, te lo pregunto es porque yo lo que sí he oído mucho de los empresarios es, hay que ser intenso. Sí. La vida es de los intensos, claro, ¿no? Persiste. El que persiste. Iba de corbata y el señor me golpea el vidrio de su oficina y me dice, oiga, están necesitando un economista en la rectoría. ¿Usted qué tal en el tema financiero? Yo toda mi carrera la hice en comercio exterior. Todas las selectivas, todo, me fui por comercio exterior. Pero cuando me dijeron, ¿qué tal en la parte financiera? Oh, listo, listo, muy bien. ¿Qué requería? La universidad tenía un centro de consultoría que dependía de la rectoría y lo que hace ese centro de consultoría es contratar un proyecto y entonces trae ingenieros de ingeniería, arquitectos, jala gente. Entonces necesitaba un economista porque el trabajo era el Parque Simón Bolívar. Okay. Diseñar el Parque Simón Bolívar. Wow. Y al economista le correspondía hacer el estudio de costos. ¿Sí? Ir detrás de los ingenieros y los arquitectos, que vamos a hacer el lago aquí, bueno, ¿cuántos metros cúbicos de tierra van a sacar? Y entonces eso cuánto vale, hacer presupuestos para el crédito. Y ahí tuve una oportunidad fantástica, porque yo hice toda la estructura de costos, el estudio de costos y presupuesto del área central del parque, 110 hectáreas, que es el Simón Bolívar, pero todo el complejo son 330 hectáreas.
En esas 110 hectáreas, unos expertos en parques de Japón hacían lo mismo que estaba haciendo yo. Cuando llegó el momento de presentar el estudio, lo que ellos presentaron no se parecía en nada a lo que yo había hecho. Entonces, el director del proyecto, el doctor Robledo, el arquitecto que ya falleció, dijo, no, disculpas, muchacho recién egresado, ¿no? Entonces, Sí. pues, acogemos el estudio de los japoneses. Ustedes se pueden imaginar lo aburrido que yo salí, porque yo era consciente que había hecho el trabajo muy bien, al detalle. Le dije al japonés, oiga, ¿usted por qué no presta su borrador para ver yo dónde la embarré? Como tú decías, no había computador, eran unas sábanas donde estaba todo. Entonces él me dio eso, yo me fui a la casa donde vivía, me pasé la noche entera estudiando eso. Mirando qué fue lo que el japonés El puso. trabajo de ellos. Tenían errores de sumas, de multiplicaciones, de precios. Claro, habían tomado los precios de Japón, no los precios de Colombia. Ok. Y entonces yo no veía a qué horas amanecía para llamar al director. Le dije, oiga, Yo estaba bien. yo necesito una cita con usted. Y fui y le presenté eso. Y entonces... ¿Pero tú qué hiciste? ¿Cogiste y armaste un documento aparte? No, yo rayé eso, mire, rojo. Mire, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Fui y le presenté eso al director, me dijo que citen una reunión ya, nuevamente. Toda la gente, todos los equipos. Y yo fui y presenté eso. ¿Y los japoneses estaban ahí? El japonés estaba ahí, casi me mata. Sí, claro. Pero, claro, entonces dijeron, no, el estudio es el suyo. Y lo acogieron. Ok. Y entonces, bueno, ahí yo quedé. Entonces el Parque Simón Bolívar, entre otras, sale... La segunda fase Sí. del Parque Simón Bolívar fue contratar el crédito con el Banco Mundial para construir el parque. El Ministerio de Transporte, de Obras Públicas, se llamaba en ese momento, Sí. dijo, le voy a dar el contrato a Economía de la Nacional, ya no a la Rectoría, a Economía de la Nacional. Pero solo hay una condición. Javier Díaz tiene que estar en ese equipo. Ok. Yo dije, ya, tengo trabajo. Ya. Yo pude mostrar... Ahí tenías 19, 24 años. 24 años. Yo Claro, pude ya... mostrar de qué era capaz. Sin palancas, sin nada. Mostrar que tenía capacidad, que tenía conocimiento, que tenía posibilidad. Y ahí me quedé un año largo trabajando en otros proyectos, hasta que se presentó la oportunidad de un trabajo en la ANDI, ser el asistente del vicepresidente de Comercio Exterior. Wow, comercio exterior, lo que yo quiero. ¿Y eso fue por opción, por cómo Un profesor me dijo, están necesitando un asistente en la ANDI. Vaya, hable con el vicepresidente, dígale que usted le lleva la hoja de vida de parte mía. Y me fui y el señor me dice, mire, tenemos un plegable que hacemos para la asamblea de afiliados de la ANDI, donde usted la abre y tiene todas las cifras de la economía durante los últimos 10 años. Necesitamos actualizarlo. ¿Por qué no me actualiza eso? Cogí eso, me fui para el DANI, saqué las cifras, le traje el trabajo, le dije, yo le cambiaría esto me parece que no es relevante. Ojo que todo esto, yo insisto, todo esto es sin internet, o sea, esto es sin inteligencia artificial. Venga, entre mamotretos y a bajar con lápiz y papel. No había internet, no había computadora. Yo le cambié esto. Si usted está de acuerdo, me parece que el plegable queda mejor así. Digo, me gusta el trabajo suyo. Y me fui ganando menos de lo que ganaba en la universidad, pero era lo que yo quería hacer. Okay. Y desde ahí me enchufé en el tema de comercio. ¿Priorizaste el gusto por encima de la plata? Yo creo que uno de joven tiene que sacrificar
la parte salarial, por meterse donde uno quiere estar, por hacer lo que uno quiere hacer. La parte salarial después vendrá, pero ese es el momento donde uno dice, esta es la oportunidad y las oportunidades o se toman o se pierden. ¿Dónde crees tú que has crecido más? ¿En qué momento de la carrera? Llevas 29 años de presidente de Analex, pero ¿en qué momento has dicho tú, estos son los puntos donde yo realmente he hecho, wow, aquí, o porque sufrí mucho, o porque me divertí demasiado, o porque me cascaron muy duro? No, yo creo que pues en todos estos años hay retos que uno ha asumido, que yo tengo el caso de una zona franca en el Cauca, que yo fui a visitar un afiliado al Cauca, ahí en el sur de Cali, norte del Cauca, y le dije, ¿cómo vas? Me dijo, no, aquí mirando para dónde nos vamos. ¿Cómo así? No, es que se acaba la ley PAES, que era una ley de beneficios tributarios, y aquí no hay nada. No hay energía, no hay gas, la carretera es un desastre. Entonces, estamos viendo para dónde nos vamos. Yo les dije, oye, ¿y por qué no se mueven hacia una figura de zona franca? No, ya contratamos 2 bufetes de abogados, los mejores que hay en Colombia en ese tema, y nos dijeron que no se puede. Yo le dije, no, claro, no se puede. ¿Por qué? Si usted se fija en la ley hoy, pero si usted cambia las normas, se puede. Sí. Hay que cambiar la norma para que se pueda. ¿Por qué no se podía? Porque la ley de zonas francas establece que si usted se quiere calificar como zona franca, tiene que ser una empresa nueva. No es trasladar empresas ya existentes a una zona franca. Entonces me dijeron, ¿usted le mide ese reto? Yo le mido ese reto. Yo soy capaz de convertirlo en zona franca. Okay. Presidentes de las principales compañías de este país que están allá, me dijeron, presidente colombino, por ejemplo, me dijo, yo soy muy escéptico, pero a usted le creo, le voy a apostar. Okay. Y le apostaron, y nos pusimos en ese trabajo. 1 año me duró, me tomó trabajo 1 año. ¿Cómo logré eso? Yo fui donde el director de la DIAN y me dijo, no, olvídese. El ministro de Hacienda me dijo, no, olvídese, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? ¿Costo político? No, porque no había interés. Porque es sacrificio fiscal. Entonces ellos decían, a mí me da lo mismo que me paguen en el Cauca o en Barranquilla, en Cartagena. ¿Para dónde se va esa empresa? ¿A Cartagena, para Barranquilla? A mí me da lo mismo. Claro. Pues yo le decía, pero es que allá hay una masa de gente que tenía una raza negra, que tenía trabajo agrícola y ahora están en las empresas y ya hay ingenieros y hay... Se está creando una capa distinta de social. Y usted va a romper eso. Entonces, la cifra que me dio fue que ahí, en el norte del Cauca, se producía en ese momento el 54% del PIB del Cauca. Wow. Entonces, todos me dijeron que no. Y yo dije, me la juego. Y me fui donde el presidente de la República, el presidente Uribe en ese momento. Y le dije, presidente, esta es la situación. La ley dice esto. Yo estoy proponiendo esto. Si usted no hace eso, toda la violencia de Nariño y del Cauca y el narcotráfico le va a llegar a Cali. Aquí hay un dique de seguridad. Que es toda esa gente. El movimiento empresarial. Que trabaja ahí, que ha logrado movilidad social. Si usted rompe eso, la violencia le llega a Cali. Porque eso está ahí a media hora de Cali. Cogió el teléfono el ministro de Hacienda. Aquí estoy con el doctor Javier Díaz, por favor, esto hay que hacerlo. Wow. Y lo sacamos. Entonces, ese reto, por ejemplo, uno dice, nadie creía. Pero hubo un día en ese año que tú te pararas de la cama y dijeras, ya me voy a dedicar a otra vaina, tengo el tablero lleno de cosas. No que me voy a dedicar a otra vaina. O ya no puedo más. Pero sí, uno a veces se ve derrotado. No lo logré.
no lo saqué. Esto está muy difícil porque todo el mundo se le cierra. No lo vamos a lograr, pero hay que seguir pedaleando. Uno como líder de un equipo, uno no se puede mostrar que está derrotado, porque si no, todo el equipo está derrotado. Entonces, usted por más que esté diciendo, pucha, no lo va a lograr, tiene que salir y poner la cara, lo estamos logrando, pero venga, Javier, lo vamos a lograr. En eso que ahora se habla mucho y estos jóvenes en el mundo empresarial lo viven, y se habla mucho del tema de la salud mental. No es este podcast, pero lo tocamos. Entonces, no me exija porque es que mi salud mental. No el horario porque mi salud mental. Ese día que uno está derrotado y que tú dices, no me puedo mostrar derrotado, no vamos en contravía con ese cuento de la salud mental. No cuento, no, porque Sí, van a decir que yo no creo en eso. Eso hay que aprender a manejarlo, Alfonso. Mire, yo sufrí durante varios años de una úlcera duodenal. Por eso, Sí. por los estrés, por las angustias. Y alguien me dijo, hay que aprender a manejar eso. Usted no hace deporte. Haga deporte. Salga a caminar, salga a correr, haga deporte, porque usted bota la energía negativa. No se coma eso. Yo empecé a hacerle caso y empecé a hacer deporte, y desde ese entonces Bajó un poquito la ansiedad. no, se acabó la gastritis y lo que sufre el presidente Petro, gastritis, se acabó. La úlcera sanó y es la manera de botar la energía. Uno no se puede comer eso. Entonces, uno tiene que liberar esas energías de una u otra manera. 29 años siendo el presidente de Analdex. Entonces muchos de los que estamos acá sentados decimos, pues ese señor ya no debe trabajar nada. Debe llegar tarde a la oficina, le pagan buena plata, ya no se preocupa. ¿Es así? ¿Ya no trabajas? No, uno trabaja más. La verdad es que el trabajo es diferente, pero uno trabaja más. Y en horas diferentes, ¿no? En horarios distintos. Uno tiene ahora mucho más gente ayudándole, porque, claro, estas cosas no se construyen de la noche a la mañana, ni se construyen solos. Usted tiene que conformar equipo. Y el equipo es fundamental. Y usted tiene que tener confianza en la gente para poder delegar. Porque a veces uno quiere hacerlo todo. No, uno no puede hacerlo. Uno tiene que aprender a delegar y a confiar en la gente. Si no, usted no puede hacer todo lo que le demandan que haga. Entonces, ya no se mete uno a manejar esas cifras micro, no. Hay gente que le ayuda a uno a sacar las cifras, le presenta el cuadro, le presenta el resumen, pero usted tiene que tener el mapa. El mapa del cuadro de control, la pantalla de control de todos los temas que está manejando. Y trabaja mucho más en temas de comunicación, en temas de gestión, en temas incluso sociales, ¿no? Entonces, los horarios cambian. Yo me despierto ya por viejo, muy temprano, hago deporte, arranco para la oficina. ¿Vas todos los días a la oficina? Generalmente voy todas las mañanas, más por la tarde trabajo desde la casa. Y en muchas ocasiones por la noche toca asistir o a reuniones o a eventos sociales, claro, a comidas, a cosas donde usted tiene que estar. Entonces, ese tipo de cosas es inevitable. Entonces, la forma de trabajar cambia, pero el trabajo sigue siendo intenso. ¿Qué extrañas del trabajo del pasado? De que tú digas, me hace falta, esto yo era muy bueno haciéndolo. El otro día veía un video de una teoría que dice que a uno el mundo empresarial lo va llevando hasta su mayor nivel de incompetencia, porque lo saca para lo que uno era muy bueno
y lo va poniendo en cosas para lo que de pronto uno no era tan bueno. ¿Tú qué extrañas de ese joven impetuoso que le revisó al japonés los temas, le vio el error, le dijo al director? ¿Qué extrañas? No, esa capacidad y esas posibilidades de investigar, de meterse a esculcar temas, porque hoy en día uno no tiene tiempo de dedicársele tantos días o tantas horas a un trabajo de investigación. Uno le encarga a mucha gente y después uno reúne, pero meterse a hacer la micro, eso lo extraña uno hoy en día. ¿Eres un jefe duro o eres uno de esos amorosos y no, tomémonos de la mano? Amorosos tampoco. En estos días me calificaron como líder allá en la organización y me dieron duro. ¿Sí? Sí. Porque yo creo que soy exigente y uno pues exige cumplimiento, responsabilidad, ese tipo de cosas. Pero uno tiene que ser suave con las personas, duro con los temas, pero suave con las personas. Entonces, el tema de no regañar en público, ¿no? Ese tipo de cosas uno tiene que tenerlo muy presente, porque uno puede causar mucho daño. Entonces, en eso... Consejo para los jóvenes. ¿Qué les recomendarías a un pelado que se enfrenta a la vida laboral? Aprender a trabajar en equipo. Nosotros aquí en Colombia somos muy individualistas y no nos gusta trabajar en equipo. Y creo que es necesario aprender a trabajar en equipo, aprender a ser parte de un equipo de fútbol, donde unos juegan de portero, otros de defensa, otros de mediocampo, otros de delantero. Pero si el delantero no funciona o la defensa no funciona, pues hay que estar ahí. Funciona. Entonces uno necesita tener un equipo que funcione y eso es fundamental, que cada uno de los miembros del equipo entienda que trabajar en equipo le permite al equipo, a todos, ganar. Entonces eso es muy importante. Lo otro, que es algo que yo cuido mucho, lo que usted diga tiene que estar soportado. No se ponga a decir cosas que después usted no pueda sustentar. Un amigo dice, muerto antes que confeso. No, yo no voy a confesar que... No, usted tiene que asegurarse que lo que usted dice está soportado. El viejo refrán del el pez muere por la boca. Sí. Pero eso le da a usted credibilidad. Yo le preguntaba a una persona que trabajaba en presidencia de la República, oiga, ¿allá cómo nos ven? Y me dijeron, a ustedes les tienen toda la credibilidad, porque no hablan carreta. No hablan carreta. Cuando dicen cosas, lo dicen con soporte, con sustento. A veces dicen cosas que nos molestan, pero están soportados, entonces no puede uno irse frente a usted. Esa persona, después de trabajar en Presidencia de la República, salió a trabajar con una multinacional. Y estando allá en la multinacional me llamó. ¿Qué hay que hacer para afiliarse? Okay. Y yo le dije, ¿y usted por qué quiere afiliarse? Porque yo vi ustedes cómo defienden las empresas. Y yo quiero que me defiendan. Y necesito defensa. Sí, necesito que ustedes me defiendan en un determinado momento. Entonces, el tema de credibilidad es fundamental. Ahí tocaste, hay varios puntos que me llaman la atención y uno que en particular es, sobre todo además porque fue uno de los valores fundacionales de la empresa que yo represento hoy en Colombia, que es los valores democráticos, los valores empresariales, los valores de construir puentes entre la empresa y el Estado. Uno sin duda busca a Javier en internet, cualquiera que se meta en este momento en las redes, y uno ve que estás en la coyuntura del país, estás debatiendo los temas que son de coyuntura y hoy siempre está la data, siempre está la cifra. Este discurso
no solamente en Colombia, sino en muchos países que se ha tomado escenarios complejos de la empresa es mala y el Estado es el bueno. ¿Hasta qué punto, cómo ves esa relación y cómo los ha tocado a ustedes? Alfonso, yo creo que ahí tocas un punto fundamental, y es que uno tiene que tener unos principios en todo, tanto personalmente como laboralmente, profesionalmente, uno tiene que tener unos principios. No como Groucho Marx, que decía, yo tengo unos principios, si a usted no le sirven, tengo otros. Tengo otros. No, yo tengo unos principios. Una bolsa de principios aquí. No, hay mucha gente que cambia, ¿no? No, uno tiene que tener unos principios. Y en Analdes tenemos unos principios. Defensa de la empresa, defensa de la democracia, defensa de la iniciativa privada. Hay unos principios que uno defiende como norma general, como principio general. Uh-huh. Y eso le permite a uno no sacrificar el tema general por defender cosas individuales. No, uno tiene que poner por encima el tema general, los principios generales, el interés general de la sociedad. Y si eso no compatibiliza con los principios empresariales minúsculos, pues no pueden ser. Entonces, pero al revés también, ¿no? El Estado, si no compatibiliza con el interés... No, porque el Estado empieza a apartarse de esos principios, empieza a apartarse de la democracia, empieza a coartar la libertad, entonces uno tiene que levantar la mano y gritar. Oiga, ojo. ¿Tú le harías un llamado a los empresarios para que sean más vocales? Sí, y más participativos. ¿Cómo participa un empresario? Los empresarios siempre dicen, yo pago impuestos, genero empleo, estoy cumpliendo. Organizándose en gremios. Son organizaciones de la sociedad civil. Muchos empresarios que yo invito a que se afilien al DEM me dicen, es que no, yo qué voy a pagar si usted de todas maneras va a hacer el trabajo. Y me beneficio. Sí. Hombre, eso no puede ser la visión de un empresario. Ese es como el vecino que no quiere pagar la administración, pero quiere vivir en el edificio. Y exige, ¿no? Y exige. Exige que no le recojan la basura, que el piso está sucio. No, uno tiene que contribuir, uno tiene que colaborar, uno hace parte de una sociedad y tiene que armonizar con esa sociedad. Entonces, organizarse, participar, y hay muchachos, fin de semana hay que participar, es un derecho. Es un derecho. ¿Por qué no? Sí. Después no le eche la culpa a terceros. Vamos a salir con este episodio el martes, justo después de elecciones. Lo estamos grabando hoy, casi una semana antes. ¿Tú qué le dirías a la gente frente a ese tema? Tú dices, hay que votar, es un derecho. ¿Qué más? Estos pelados, muchos de ellos... Uno no puede desentenderse de los problemas fundamentales de la sociedad. Uno es parte de la sociedad y uno no puede pensar que eso no es con uno. Uno tiene que participar. Y ese es el llamado. No que lo haga por Y, por X, no. Participe. Por lo que usted cree, por lo que usted considera que es lo mejor, pero no se quede ausente, participe. Javier, ¿en algún momento de la vida alguien te ha dicho, oiga, usted es demasiado intenso, frénele, bájele la intensidad? Sí, pero es parte de la tarea. En estos temas, uno no puede botar la toalla al primer desencanto o al primer rechazo, que le digan a uno que no, uno tiene que buscarle la comba al pato y seguir insistiendo. Si uno está convencido de lo que uno está diciendo, de lo que uno cree, uno tiene que seguir batallando por eso. Entonces, no rendirse. Te codeas con la mayoría de empresarios importantes, empresas significativas del país. ¿Qué empresario, puedes contarnos el milagro y no el santo, pero qué empresario tú has dicho, wow, este realmente me sorprendió, por bueno o por malo? O te cambio la pregunta, el bueno y el malo. No, hay empresarios magníficos en este país. Mire,
un empresario que yo admiro, Luis Carlos Sarmiento. Estudió en la Nacional, ingeniería, vino abajo. Y he tenido la oportunidad de tener alguna cercanía relativa con él. Hago parte de una junta directiva de uno de sus bancos. Cuando me invitaron a participar, yo le dije, oiga, yo de bancos no sé. Y él me dijo, yo de bancos sé, pero yo necesito que me miren el banco con otros ojos. Usted conoce las empresas. Y entonces usted en la parte de crédito puede ser clave, porque usted conoce el aparato económico y conoce las empresas. Y el empresario malo, que tú digas, o que lo puedas caracterizar, dice, oiga, este definitivamente es una persona... No, el que le digo, el que no participa y el que no aporta, porque usted de todas maneras lo va a hacer y yo me beneficio. Esa no puede ser la visión. Y en estas 3 décadas, yo he tenido la oportunidad de conocer empresarios muy, muy buenos. Son muchos en Colombia, realmente. ¿Hay algún momento en que tu puerta esté cerrada y tú digas, no pase? No, en mi oficina la puerta siempre está abierta. Siempre. Yo siempre le digo a la gente, esa puerta siempre está abierta. No hay que anunciarse, no hay que pedir permiso. Usted me dice o me escribe a qué horas. Todo el mundo tiene mi teléfono. ¿A qué horas podemos hablar? O necesito que me reciba. Y siempre hay espacio para todo el mundo, desde el mensajero hasta el presidente de la Junta. Entonces, uno siempre tiene que tener las puertas abiertas y oír a todos. Y en el equipo, de la puerta siempre abierta. ¿Tienes un consejero personal? ¿O has tenido? ¿Has buscado ayuda? Diga, oiga, en estos momentos de angustia... No un consejero como tal, pero sí he tenido en el transcurso algunos empresarios muy cercanos, muy amigos, que ayuden, a quienes a veces les pido consejo. Algunos ya no están. Ya no están. Se fueron. Pero siempre uno tiene a alguien de confianza a quien consultar. ¿Y te da miedo pedir ayuda? No, yo creo que eso hay que hacer. Y mirar posiciones diferentes. Creo que eso le ayuda a uno a convencerse de que uno tiene razón. Yo tenía como jefe en la Andia Fabio Echeverry Correa. Y lo que aprendí de él fue a contraargumentar. Él le ponía un trabajo a uno. Necesito que me estudie este tema. Y uno iba y le presentaba el trabajo. Doctor Fabio, y él decía, no, eso está mal, eso no. Y le volvía a uno pedazos el trabajo. Y al final decía, bueno, listo, me voy para donde el ministro. Y uno lo veía hablando con el ministro. Todos los argumentos que le había sacado a uno, ¿cómo los exponía? ¿Cómo lo exprimía uno? Retando. Contraargumentando. De tal manera que cuando el ministro le decía, no, él ya tenía la respuesta. Sí, porque la capacidad de ese señor de contraargumentar y de absorberle a uno el conocimiento era impresionante. Y creo que eso hay que valorarlo mucho en un jefe y en un equipo. Aprender a contraargumentar. Y las personas del equipo que uno les dice, no, eso está mal, eso no sé qué, no se ofendan, defiéndase. Sí. Contraargumente. Eso no es personal. No es personal. No es contra Javier. No. La gente se lo toma personal. Y sobre todo en nuestra cultura, el ataque siempre es contra personal. Sí, no. Esto no es personal. Eso es por el bien de la organización, del tema, de la sociedad. Javier, ¿qué se nos queda para estos muchachos que nos están hoy aquí y para las personas que nos ven en el podcast? ¿Qué mensaje les quisieras dejar? No, como lo decía al comienzo, hacer lo que a uno le gusta. No por obligación, sino porque le gusta. Ustedes decidieron estudiar administración. Gócensela. Disfrute eso. No lo vea como una carga. Disfrútela. Sí. Eso es fundamental. Y si además, como le digo,
Si uno hace el trabajo, lo hace bien, y fuera de eso le pagan. Qué delicia. Para los que nos están siguiendo, para los que están sentados acá, les recomiendo, atado a esto que decía Javier, una conversación que tuvimos en este podcast de uno de nuestros invitados que hablaba de cuando uno decide hacer algo, hay un espectro así de grande. En ese espectro hay mucho para hacer. Lo hablábamos al principio. Pero siempre el foco tiene que estar en ese espectro. No puede uno volverse mañana otra cosa totalmente distinta. Javier. Y el otro, tal vez, Alfonso, para terminar. Sí. Uno no puede gastarse el tema solamente en la vida laboral. Hay que gozarse otras cosas, hay que gozarse pasarla la familia, hay que gozarse el descanso. Y debería uno, de alguna manera, trabajar algún proyecto de filantropía, de ayuda a los menos necesitados. Pero con dignidad, sin estarlo cantando, no, calladito. Ayude a la gente, calladito. Eso es muy importante. Que lo vea el que lo tiene que ver. Pues se me quedan muchas preguntas, Javier. Primero agradecerte, pero hay una última que le hacemos a todos nuestros invitados. Es un reto personal, es algo para yo saber en qué mundo estamos parados y en qué mundo están nuestros invitados. Javier, ¿el helado es de chocolate o de vainilla? Es la combinación. Usted nunca, porque hoy puede que le guste uno, mañana otro. No hay casi con uno. Prueba los dos. ¿Pruebe los dos? Disfrute los dos. No, el helado siempre es de chocolate. No, disfrute los dos. Javier, mil y mil gracias de verdad por acompañarnos en este episodio. Me quedo, como siempre, nos hace falta tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A la universidad, al externado por habernos acompañado y a ustedes, público, muchísimas gracias y un gigantesco aplauso para Javier. Mil gracias.